Tuve la oportunidad de estar en esta conferencia en Montreal. Esta es la conferencia más importante que se organiza por organización de la International AIDS Society. Y voy a contarles lo que a mí me pareció más interesante, lo cual por supuesto siempre tiene un sesgo y deja fuera muchas cosas, pero es una conferencia que dura 5 días, que tiene muchísimas sesiones en paralelo, por lo tanto es bien difícil poder reunirlo todo. Estos son mis potenciales de conflicto de interés, que para esta presentación no tienen injerencia, y vamos a ir revisando un poco la conferencia en sí mismo, lo mejor de lo mejor, según mi juicio, por supuesto, y esos estudios que vamos a ir viendo ahí. Entonces, ¿qué es esta conferencia? Fueron 12.300 personas de 161 países que participaron en AIDS 2022, que fueron en persona o virtualmente, cerca de 9.000 o un poquito más de 9.000 en persona, el resto en forma virtual. Esta es una conferencia que es para quienes se quieran inscribir, hay mucho apoyo, hay becas, así que los que estén interesados pueden postular para las próximas que vienen. Normalmente son en inglés, pero hay apoyo también en algunas ocasiones para traducción, para quienes no manejen el idioma, y este es para quienes participamos en la IAS, la reunión más importante y de mayor difusión. Tiene distintas ramas y ahí vemos los distintos tracks o las distintas temáticas que se hablan. Entonces está el track de ciencias básicas, muy molecular, bastante complejo, incluso para mí, que es como lo que nosotros llamamos así la pirulasa, la cosa muy molecular, muy difícil. Luego vienen las ciencias clínicas, que es lo que hacemos en general la gran mayoría de los médicos, cómo manejar mejor a nuestros pacientes, cómo hacer mejor diagnóstico. Luego viene la epidemiología y cómo hacer prevención, que es otro gran tema. Por lo tanto, lo que les quiero mostrar con esto es que esta es una conferencia abierta no solo a la comunidad médica y científica e investigadores de esas áreas, porque la IAS está abierta a todas las personas. Luego vienen estudios o ramas de la órbita social y de las ciencias del comportamiento. Luego otro módulo de cómo implementar la ciencia, cómo hacer llegar estas maravillosas inyecciones que acabamos de aprender, que pueden ser cada 8 semanas, que no sirven de nada si las descubrieron, las inventaron, las probaron, pero no llegan a la población de la manera correcta. Entonces, esa implementación, toda el área de investigación en implementación también está representada. Y hay un track bastante importante que es de políticas y que ahí participan más bien representantes de gobierno o de grandes ONGs internacionales y cómo ir incluyendo el VIH, las enfermedades de transmisión sexual en las políticas gubernamentales. Así que esos son los tracks. Yo tuve la fortuna de ser invitada a participar en el track B, en la organización, en poder ir eligiendo cuáles eran los mejores expositores y después ir seleccionando los mejores trabajos. Es un tremendo honor, es un tremendo trabajo también, son muchas horas. Ahora todo en sesión virtual, así que antes era más entretenido porque uno viajaba a algún lugar y conocía a la gente. Ahora era reuniones a veces a las 3 de la mañana porque había otro en Australia, pero en fin. Así que yo les voy a contar un poquito mi visión de este curso y para mí lo mejor de lo mejor fue esto. Fue que volvimos a la presencialidad, que es lo mismo que tenemos en este momento acá en esta sala. Poder vernos cara a cara, bueno, ahí con mascarilla todos porque era mandatorio para los que no estuvieran presentando. Recordar que el COVID no se ha acabado, todavía estamos en pandemia con más facilidades, pero es algunas cosas que hay que tener en consideración, pero poder tener la posibilidad de interactuar. Y eso es lo rico que tienen estas conferencias, que uno conoce gente, que uno genera vínculos, que uno conoce gente de otros países que hace cosas parecidas que uno, entonces podemos colaborar y esto se aplica tanto a ciencia o a organizaciones comunitarias que, oye, mira, pero yo en Chile hago esto y tú en Venezuela haces algo parecido, ¿por qué no nos ayudamos? ¿Por qué no nos damos ideas juntos? Eso. Y ya yendo más a cuáles son los trabajos que a mí me parecieron más importantes, está este que se llama DoxyPEP, que es cómo prevenir infecciones de transmisión sexual con doxiciclina post-exposición. Es una PEP, profilaxis post-exposición, pero aquí no estamos pensando en VIH, estamos pensando en enfermedades de transmisión sexual no VIHs. Principalmente enfocado aquí para hombres que tienen sexo con hombre y para mujeres transgénero. Fue un ensayo diseñado para evaluar cuán eficaz era tomar un antibiótico específico, doxiciclina, para la prevención de ITS en hombres que tienen sexo con hombres y mujeres transgénero. Y habían algunos, la mitad del grupo tenía VIH, la otra mitad era usuario de PrEP, por lo tanto era VIH negativo. Un estudio aleatorizado, abierto, realizado en clínicas de VIH-ITS en San Francisco y Seattle.
El objetivo primario era ver cuántos casos aparecían o de gonorrea, de clamidia o de sífilis en las evaluaciones trimestrales que tenían los pacientes. Desde mayo del 2020 se tuvo que suspender el estudio y se suspendió porque el análisis interino demostró que era tan eficaz que era éticamente cuestionable continuar con el placebo, básicamente, que es el estudio o el manejo habitual. Entonces, ¿cuál es el diseño del estudio? Se le daba doxiciclina, 200 miligramos, una dosis hasta máximo 72 horas de un contacto sexual de riesgo, vale decir básicamente sexo sin condón, y se dividía en los usuarios de PrEP, que eran VIH negativo, o pacientes con personas viviendo con VIH, que fueran hombres que tuvieran sexo con hombre o mujeres transgénero. Los números de los grupos ustedes pueden ver, 390 por cada rama, y se comparó el uso de doxiciclina con el estándar habitual, que es cuando no hay riesgo, es no dar nada, y se controlaba trimestralmente buscando gonorrea, clamidia y sífilis a los meses 0, 3, 6, 9 y 12 meses después de la intervención. Y aquí podemos ver las características, no tengo puntero, basales de los grupos, pero podemos ver que son entre 36 años los usuarios de PrEP, 43 años las personas viviendo con VIH. Esto está hecho en Estados Unidos, en una zona bastante blanca, así que 67 y 66% de población blanca, con un porcentaje de latinos que a nosotros puede ser bastante relevante, entre un 29 y un 32%, el 98% eran hombres y un 2% y un 6% eran mujeres transgénero, que tuvieran parejas hombres únicamente el 86% o el 88%, y habían tenido en los últimos 12 meses gonorrea, clamidia o sífilis en los porcentajes que ustedes pueden ver. El número de parejas sexuales en los últimos 3 meses, en promedio para los usuarios de PrEP era 9, en los personas viviendo con VIH era 8,5. Y otro dato bien importante que tenemos que estar bien alerta quienes trabajamos en VIH es el uso de chemsex o drogas para estimular o mantener relaciones sexuales más prolongadas. Y aquí vemos el objetivo primario, que es cuántos casos de enfermedades de transmisión sexual se produjeron, y podemos comparar con doxipep, la barra además a la izquierda, en los usuarios de PrEP un 10% tuvo, o sea, 61 de 570 versus un 31% quienes hacían el standard of care, y en el grupo de pacientes viviendo con VIH fue un 11 versus un 30%. Ambas con una diferencia estadísticamente significativa de la alta eficacia de la doxiciclina. Y aquí cuando los agruparon todos, PrEP y personas viviendo con VIH, el standard of care 15, 28 o 17 y 24. La reducción de las infecciones de transmisión sexual fue significativa para cada una de ellas por separado, tanto para gonorrea, para clamidia, como para sífilis. Por lo tanto, es muy efectiva esta dosis de doxiciclina, hasta 72 horas. No se observaron efectos adversos de grado 3 o más, que son los efectos adversos graves, ni anormalidades de laboratorio mayores a grado 2, por lo tanto eso habla que fue un estudio bastante seguro. La doxiciclina en forma de PEP fue bien tolerada. Se interrumpió por mala tolerancia, que habitualmente es mala tolerancia digestiva, muy poquito, un 1,5%, y el 88% dijo que era muy aceptable tomarla. La mediana de actos sexuales reportados en los periodos era de 7,3 actos sexuales reportados, de los cuales el 87% estuvieron cubiertos, o sea, se tomaron el medicamento que se les había indicado. Y ahí ustedes pueden ver cuántas dosis se tomaban por mes los distintos grupos, la distinta distribución de personas. En conclusión, si se toma dentro de las primeras 72 horas post-sexo sin condón, se redujo la incidencia de infecciones de transmisión sexual en hombres que tienen sexo con hombres y mujeres transgénero. La reducción fue de un 62% en la cohorte de personas viviendo con VIH y un 66% en los usuarios de PrEP. La PEP de doxiciclina se tolera muy bien, mínimos efectos adversos y una muy buena adherencia. Pero ojo, estamos dando un antibiótico que tiene efectos sobre otras bacterias, por lo tanto hay que tener un control muy activo sobre la resistencia a las tetraciclinas, que es de la misma familia de la doxiciclina, y otros organismos como Staphylo aureus y Neisseria comensal y microbiota intestinal. Por lo tanto sabemos que sirve, pero no es hoy día llegar y ponerle al agua, básicamente porque podemos tener interacciones importantes a nivel de resistencia microbiana. En resumen, cobertura 66 o 62% según el grupo, altamente efectivo. El otro estudio es TB Practical.
La eficacia y la seguridad de 3 regímenes orales de 24 semanas para la tuberculosis pulmonar resistente a la rifampicina. Si bien la resistencia a la rifampicina en nuestro país es poco frecuente, está aumentando. Hemos ido viendo año a año más casos y los esquemas de tuberculosis, como sabemos todos, son bastante prolongados, particularmente de personas con antecedentes de resistencia, específicamente a la rifampicina. Aquí lo que se buscaba era seguridad y eficacia de 3 regímenes distintos, que ya los vamos a ver, por 24 semanas para el tratamiento de tuberculosis pulmonar resistente a rifa en Uzbekistán, Bielorrusia y Sudáfrica. Y si bien es población claramente no latina, son los lugares que mayor concentran tuberculosis resistente, por eso el estudio se dice ahí. Multicéntrico, aleatorizado, abierto, fase 2-3. El objeto primario, esto es bien curioso porque buscaban el fracaso, ver a quienes no les resultaban estos esquemas acortados de 24 semanas, que hubiera fracaso de tratamiento, que hubiera muerte, que hubiera interrupción temprana o recaída o recurrencia de la tuberculosis durante el periodo de seguimiento hasta las 72 semanas después de la ya. Eso. Y ahí están los 4 grupos: bedaquilina, pretonamid, linezolid, moxifloxacino, 151 pacientes, bedaquilina, pretonamid, linezolid, clofazimina, bedaquilina, pretonamid, linezolid, versus el standard of care que tuvieran en cada uno de los distintos países que participaron. Todos eran personas con una tuberculosis con resistencia demostrada a la rifampicina, mayores de 15 años, daba lo mismo los CD4, aquí hay personas viviendo con VIH y personas sin VIH en el estudio. Y ustedes ven, abajo les anoté los nombres porque era difícil recordar los esquemas terapéuticos con las siglas que están arriba, pero son pacientes jóvenes de 37 a 39 años, un 39% en algunos grupos, hasta un 46% fueron mujeres, bastante índice de masa corporal en 20, en general las personas con tuberculosis sabemos que ese es uno de los temas importantes, con baciloscopía positiva 63, 70, 61, 63%, o sea, con una carga bacilífera bastante alta, con cavidades en la radiografía, como ustedes pueden ver, entre el 45 y el 56%, y con resistencia a la fluoroquinolona. Y esos fueron los esquemas que se entregaron a cada uno de los grupos. Y vemos la distribución entre cuántas personas y participantes eran VIH positivo y VIH negativo según cada uno de los esquemas en que están ahí descritos, y en general más o menos un poquito menos de la mitad de los usuarios de este estudio eran personas viviendo con VIH. Y ahí están. Vemos que los efectos adversos graves o las alteraciones del laboratorio no hubo diferencia significativa con el standard of care, o sea, no hay mayor daño con este esquema con 4 drogas o con 3 drogas según el esquema asociado comparado con el standard of care. Y vemos aquí las alteraciones de laboratorio significativas que fueron bastante poco frecuentes, alteraciones del perfil hepático en el esquema con bedaquilina, pretonamid y linezolid y clofazimina, y no mucho más, neutropenia muy poquitito, policitemia y enfermedad pulmonar obstructiva crónica como consecuencia de la tuberculosis. Entonces, los datos de este estudio apoyan regímenes de 24 semanas para el tratamiento de tuberculosis resistente a rifampicina en personas que tuvieran o no VIH, una tendencia a una mayor eficacia de los regímenes más cortos para las personas sin VIH, o sea, en ese grupo se beneficia más. La seguridad parece similar entre esos 2 esquemas que están mencionados ahí, y por supuesto que este estudio yo les mostraba que es a las 24 semanas, va a tener una duración de las 72 semanas, así que se anuncian que vienen nuevos resultados en el camino. ¿Por qué elegí este estudio? Básicamente por esto, porque solo un 49% de las personas que viven con VIH y tuberculosis con infección se encuentran recibiendo tratamiento para ambas patologías de forma simultánea, y hoy día sabemos, y la evidencia así nos dice, de que tener coinfección VIH con tuberculosis aumenta la mortalidad en forma muy significativa. Por lo tanto, tenemos que preocuparnos de tratar ambas enfermedades. Otra información que quise seleccionar es el famoso paciente de la Ciudad de la Esperanza o City of Hope, que es una remisión prolongada, lo que conocemos como una cura del VIH sin terapia antirretroviral, después de que recibió un trasplante alogenéico de células madre, un trasplante de médula, con un donante que era resistente, CCR5, delta 32, para una patología que era una leucemia mieloide aguda. Este era un paciente de 63 años, caucásico, en una pequeña ciudad en Estados Unidos que se llama City of Hope.
llevaba 31 años viviendo con VIH, tuvo un tipo de trasplante de alto riesgo y la inmunosupresión que se describe ahí, tuvo una enfermedad ingente contra huésped que hemos visto que en los otros casos ha sido bastante relevante en los pacientes de cura de VIH y sí tuvo como complicación una probable aspergilosis pulmonar invasiva. En la semana 168 después del trasplante, o sea, más allá de 3 años, los niveles de terapia antirretroviral eran indetectables, se había detenido a la semana 107, vale decir esto es porque estamos seguros que el paciente no estaba tomando terapia a escondida. Los PBMC no tenían DNA o RNA viral detectable y la biopsia intestinal también evidenció la ausencia de RNA viral y así es como se determina que este es un paciente que está curado del VIH. Pero ojo, han habido 4 pacientes curados con VIH en toda la historia del VIH. Timothy Brown, que es quien vemos aquí a la izquierda, que es un paciente que fue la primera cura del VIH. Él falleció hace 2 años atrás por una recaída de la leucemia. Estos 4 pacientes han recibido o trasplante de médula o trasplante de células de cordón umbilical por una patología muy grave que no tiene ninguna relación con VIH, que es tener una leucemia o un linfoma. Esto es lo que nosotros llamamos una prueba de concepto. Cada vez que sale esto en la prensa, muchos pacientes se ilusionan con la cura del VIH. Esta no es la cura del VIH, esta es una forma que podemos ver y poder desarrollar nuevas líneas de investigación. Pero yo quiero recordarles que en 42 años han 38 millones de personas que viven con VIH en las últimas estadísticas del año pasado. Hay 84 millones de personas que han tenido VIH desde que partió la epidemia. 1,5 millones de personas adquirieron el VIH el año pasado y han muerto 40 millones de personas y solo el año pasado 650.000 y solo 4 de 84 millones se han curado. Por lo tanto, esto no es una cura del VIH, esto es una forma para poder desarrollar líneas de investigación. Otro estudio que hoy día se mencionó y probablemente lo vamos a seguir viendo en el transcurso del día es cabotegravir inyectable de acción prolongada versus tenofovir emtricitabina oral diario para PrEP en mujeres cisgénero. Hemos hablado bastante de PrEP hoy día, mayoritariamente en hombres que tienen sexo con hombres o en mujeres transgéneros, pero no en mujeres cisgénero. Este es un ensayo aleatorizado, controlado, fase 3, que iba en curso, que ya se conocían datos preliminares de cabotegravir long-acting inyectable en mujeres sin géneros con mayor riesgo de infección por VIH. La eficacia y la seguridad ya la conocíamos de estudios anteriores. La incidencia que estaba reportada previamente era de 0,2 por 100 personas año con cabotegravir inyectable versus 1,85 100 personas años con emtricitabina tenofovir oral. O sea, sabemos que es más eficaz la inyección que la pastilla, las probabilidades de olvidar la pastilla son altas y como el doctor Serri nos enseñó hace unos minutos, la adherencia en las mujeres para PrEP debe ser cercana al 110% porque si no bajan los niveles y esto deja de ser efectivo. El análisis de esta presentación era eficacia y seguridad a un año adicional de seguimiento durante el periodo no ciego, cuando ya estaban todos usando cabotegravir inyectable. Como hubo una modificación del protocolo, porque se vio que cabotegravir era más eficiente, mientras se hacía la enmienda, se siguió colocando cabotegravir. Y vemos aquí cómo están los distintos grupos del estudio. Tiene un periodo de oral lead-in, de tratamiento oral inicial de cabotegravir versus placebo o placebo versus emtricitabina. Esto era completamente ciego, un doble ciego randomizado tanto para el usuario, para el participante, como para los médicos involucrados y los investigadores. Luego la fase ciega y después cuando se abre la fase abierta, que son los resultados que estoy presentando. Los objetivos primarios fueron infecciones de VIH incidentes, o sea, cuántas personas pese a estar usando PrEP, se contagiaron. Y el análisis actual, infecciones de VIH durante el periodo de 12 meses después de la apertura del ciego, los efectos adversos de grado 2, reacciones en lugar de la inyección, incidencia y qué pasó con los embarazos, si es que hubo embarazo, recuerden que estas eran solo mujeres cis, y incidencia acumulada de VIH para el seguimiento de todo el periodo. Y vemos ahí que en los grupos hasta el año 2020, que era lo que se había presentado previamente y ahora acumulado al año 2021, en el grupo de usuarios de inyecciones, 6 pacientes en 3.334 personas año, o sea, una incidencia de un 0,18%, versus 56 infecciones y contagios en los usuarios de PrEP oral. O sea, así de eficiente es la PrEP inyectable en mujeres y esto está completamente demostrado y por eso yo también apoyo la moción del doctor Serri, que ese es un grupo donde
el Ministerio y el Gobierno debiera poner los puntos para partir con PrEP inyectable. ¿Por qué elegí este trabajo? Porque estas son las mujeres que tienen VIH en el mundo, aquí las vemos en Latinoamérica, y si bien en Chile tenemos una proporción pequeña, toda mujer cuenta y tenemos que tener las mayores precauciones porque en general todas nuestras políticas están más bien enfocadas a hombres y no a mujeres, y necesitamos incorporar a las mujeres en la mesa y tenerlas súper presentes. Otro estudio es Alliance, un ensayo controlado, aleatorizado de Victegravir, emtricitabina con TAF versus dolutegravir, emtricitabina, tenofovir, en personas, aquí de nuevo estoy hablando de coinfecciones, VIH con virus hepatitis B. Aproximadamente el 8% de las personas que tienen VIH tienen además una coinfección con hepatitis B. En algunos lugares del mundo puede llegar a ser hasta un 25%, afortunadamente Chile no está en esos lugares. La mortalidad y la morbilidad es mucho más mala cuando hay coinfección VIH-hepatitis B. Los niveles más altos de virus, ADN viral de virus hepatitis B, llevan mucho más riesgo de cirrosis hepática y de cáncer y que esa sea la causa de muerte del paciente. Y las terapias antirretrovirales basadas en tenofovir o en TAF más 3-TC o emtricitabina como base son recomendadas por las guías internacionales por la mayoría de los pacientes con coinfección VIH-hepatitis B. No se han realizado, sí, estudios aleatorizados comparando tenofovir a la fenamida con TAF en adultos con coinfección, y eso es lo que busca este estudio. Un estudio comparó Victegravir, emtricitabina TAF versus dolutegravir, emtricitabina tenofovir en personas no tratadas previamente coinfectadas con VIH y hepatitis B. Vemos de nuevo aquí la aleatorización del estudio, 243, 121 y 122 por rama. Por supuesto eran todos coinfectados, y ¿qué es lo que buscábamos? Que lo que se buscaba los investigadores era tener una carga viral indetectable de VIH con menos de 50 copias y una carga viral indetectable de hepatitis B con menos de 29 copias. Y vemos aquí cómo anduvieron, y anduvieron bastante bien con Victegravir, tenofovir, TAF versus dolutegravir, emtricitabina, tenofovir. Y en términos de VIH, que es la parte más gris de más arriba, la eficacia fue de 95% para VIH con el grupo Victegravir versus 91% de carga viral indetectable para el grupo con dolutegravir. Pero si vemos hepatitis B, la diferencia fue mucho más favorable para el grupo con Victegravir, con una carga viral indetectable de 63 versus 43%. Entonces, hubo tres pacientes... Ahí estamos. Hubo 3 pacientes del brazo con Victegravir y 4 pacientes del brazo con dolutegravir que cumplieron con los criterios para hacer pruebas de resistencia. O sea, fracasaron, se pudieron estudiar, y la resistencia a los no análogos detectada en un paciente del brazo con dolutegravir y ninguno en el brazo de Victegravir. La resistencia a inhibidores de integrasa fue no detectado en ninguno de los pacientes. Entonces, 48 semanas de tratamiento con Victegravir es eficaz para los pacientes coinfectados, es no inferior comparado con dolutegravir en VIH, pero es superior en términos del manejo de la hepatitis B. Y se ha asociado con tasas más altas de seroconversión de antígeno E, lo cual es un beneficio, sabemos, y hallazgos de seguridad que son comparables entre ambos grupos, o sea, son drogas seguras. No hay casos de resistencia emergente secundaria en la terapia para el VIH y muy pocos efectos adversos relacionados con los fármacos en este estudio. ¿Por qué puse esto? Porque hasta 1 en 10 de los pacientes que viven, de las personas que viven con VIH tienen hepatitis B y 1 en 5 tienen hepatitis C. Por último, monkeypox o viruela del mono. Este era un tema súper candente. Este congreso fue en julio. Todavía se estaba recién empezando a saber un poco más, a distribuir la vacuna. Ahí menciono cuáles son los antivirales. Todavía no están disponibles en el país. Están, en general, se utilizan en casos bastante severos. El tecovirimat es un inhibidor de la proteína BP37, de la envoltura viral. Es muy eficaz en el tratamiento de enfermedades causadas por ortovirus, pero en animales. No hay estudios en humanos. Puede acortar la duración de la enfermedad y la diseminación viral, por ende el contagio. El cidofovir y el brincidofovir son inhibidores virales del ADN. Cidofovir lo tenemos en Chile disponible, se utiliza en otras patologías. Es eficaz contra ortopoxviridades en estudios in vitro y en animales. De nuevo, no tenemos estudios a la fecha todavía disponibles con monkeypox en humanos con los distintos antivirales. Lo que hay que considerar es la inmunización post-exposición, mejor si es dentro de los primeros 4 días para prevenir el desarrollo de la enfermedad y hasta 14 días para reducir los síntomas de la enfermedad. Tenemos que dar tratamiento sintomático de Iosestén y el tratamiento de las complicaciones. Esa era la curva al momento del Congreso.
en que los casos iban altamente hacia arriba y 37.000. Esta es la curva actual, actualizada hace 2 días atrás. Ustedes pueden ver que a nivel mundial los casos de viruela del mono han ido cayendo. Sabemos que la vacuna tiene una incidencia importante, pero no tan importante, porque pareciera ser que el cambio de comportamiento ha influido mucho porque la vacuna no está muy ampliamente distribuida e incluso en países donde todavía no se implementa la vacuna o son en grupos muy acotados, los casos van en disminución. Estos son los casos en Chile, confirmados hasta la semana pasada, en que vemos en que también están en disminución. Este es el reporte oficial que da el Ministerio de Salud, que lo da una vez por semana. Y el último reporte muestra 1.127 casos confirmados y vemos que también la curva va en disminución pese a que la vacuna no está disponible. Por supuesto que tenemos un tema de diagnóstico, pueden haber personas que no están consultando. Sabemos que una persona que está confirmada con viruela del mono tiene que tener una cuarentena bastante extensa y eso puede ser una inhibición a la consulta y al diagnóstico. En ese congreso hubo protestas exigiendo la vacuna desde muchos lugares. Estaba recién partiendo. En lo que yo les puedo contar es que el Ministerio de Salud partió la inmunización contra viruela del mono con grupos bien acotados, contactos estrechos de casos confirmados, con riesgo de enfermedad grave. Esos son inmunosuprimidos, pacientes con infección por VIH y embarazadas en cualquier trimestre de gestación. Y ahí, porque básicamente lo que queremos proteger ahí es el feto. Esto ya partió. Hace unos meses no había vacuna para nadie disponible. Sin duda quisiéramos tener muchas más vacunas de las que hay y poder vacunar más ampliamente, pero es lo que tenemos y la viruela del mono es algo que tenemos que tener muy en mente. Tenemos en este momento 3 epidemias o pandemias dando vuelta. Tenemos el VIH, tenemos el COVID, no se olviden del COVID, y tenemos la viruela del mono. Muchas gracias.